Bueno, entonces, creo que sí hubo mucho que decir esta semana de diferentes cosas, pero fue muy bonito ver todo este tema de la vida práctica, de una vida del espíritu práctica en nuestro desarrollo diario, y cómo vimos el tema de los pensamientos, cómo es necesario planificar esta vida, incluyendo planificar los pensamientos. Y también vimos la importancia de planificar las cosas que decimos, ¿no? Este pequeño timón que es la lengua y tiene la capacidad de manejar el titán o manejar el arca del pacto. Tú decides de quién quieres ser el timón. Yo creo que si somos el timón del arca del pacto, estamos a salvo. Y tal vez el Titanic era un poquito más elaborado y más científico, pero creo que ser el timón del Titanic no es tan bueno. Hemos visto lo que debemos pensar y lo que debemos decir. Y en lo que debemos decir, miramos la importancia de gestionar lo que hablamos y la importancia de poder controlar, administrar, usar bien lo que hablamos. El primer paso es aprendamos a escuchar al Señor, aprendamos a escuchar la Biblia, aprendamos a escuchar nuestros interlocutores, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros jefes. Y ya viendo todo esto, pues ahí sí podemos decir, eh, habiendo escuchado, ya sé algo que decir con respecto a lo que estamos conversando. ¿Y qué importante es eso? Cuando nosotros tenemos estas conversaciones con Dios y podemos saber qué es lo que Él está diciendo, muy seguramente vamos a entender qué es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y ese estar haciendo es extremadamente importante para la parte de nuestras vidas, porque en lo que hacemos también se manifiesta. A veces podemos ocultar pensamientos, no podemos ocultar palabras lanzadas, ya están lanzadas, pero también podemos estar lanzando palabras disfrazadas y disfrazadas en las cuales nuestras acciones dicen mucho. A veces eh, mi esposa me dice, amor, te amo. Y yo le digo, sí, yo también. Entonces, con las palabras estoy diciendo lo correcto, pero con la expresión, con la acción, estoy haciendo algo distinto. Hay veces que no necesito decir nada, sino solamente voltear mi mirada a mi esposa y viéndola a ella en una sola expresión de amor, le estoy diciendo 1000 veces te amo. Y qué bonito es que nuestros actos hablen por nosotros. Qué bonito es que nosotros hagamos lo que debemos hacer con quien lo debemos hacer. Muchas veces me dicen aquí cuando me están atendiendo en eso, mi amor, ¿qué quieres? Entonces yo me quedo mirándolo, le digo, ¿y de cuándo acá soy amor tuyo? Entonces me dice, no, no es que sí es aquí. Le dije, no, pero resérvelo para su amor. Yo tengo aquí mi amor y a ese le voy a decir mi amor y ella me lo dirá a mí, pero yo no soy su amor, entonces ¿por qué me dice mi amor? Entonces, no siempre las cosas se deben hacer con todo el mundo. O sea, uno tiene que ser expresivo con algunas personas, con otras no. Guardarnos en nuestras acciones es muy importante. Eh, por casas fui educado en una, digámosle, a nosotros le decíamos, cuando yo era pequeño se llamaba formación cívica y urbanidad. Entonces esa es una urbanidad donde había mucha cortesía y había muchas cosas y fui levantado de esa forma. Y hay veces que uno es cortés con otra persona y no se entiende la cortesía. Entonces hay veces que uno es cortés con una dama y la dama piensa que uno le está coqueteando. Entonces, son expresiones de nuestros actos que no están bien dirigidas o no están dirigidas sabiamente o con sobriedad.
No porque seamos formados de una manera o porque seamos educados o no educados, o yo sea así o mi carácter sea así, realmente nuestras acciones tienen que irse expresando libremente, al igual que nuestras palabras, nuestras acciones son lanzadas y no hay vuelta atrás de recuperarlas. Así es de que tenemos que cuidar qué debemos hacer. Pero tal vez es la gran pregunta de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. ¿Y qué debo hacer? Siempre estamos preguntando eso. Fuimos formados en un escenario donde llegábamos a un trabajo y le preguntábamos, ¿y cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Sí? Hay veces ni nos importaba lo que hacía la empresa, ¿sí? Sino qué es lo que yo tengo que hacer. Y todo este pensamiento ha cambiado con el tiempo y ahora los empleados más importantes son los que saben qué hace su empresa, son los que saben a qué se dedica y de qué forma yo puedo apoyar ese desarrollo de la idea de la empresa. Y miren que podemos decir que eso es muy del mundo de los negocios, pero si hablamos de negocios, Jesús a muy temprana edad, algún día se quedó en un lugar donde papá y mamá no se percataron que él estaba ahí. Y cuando salieron a buscarlo y lo encontraron, sus palabras fueron, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que en el negocio de mi padre yo tengo que estar, en las cosas que mi padre hace tengo que estar. Jesús a muy temprana edad entendía que él debía saber a qué se dedicaba el padre y entendiendo a qué se dedicaba el padre, eso iba a definir lo que él debería hacer. Y es un contexto bien interesante porque se aleja completamente de una religión en la cual hemos sido enseñados. Una religión donde nosotros le decimos a Dios qué hacer. Entonces, comenzamos en lo que pensamos. Entonces, pensamos en nuestra necesidad. Y les digo, no está mal pensar en nuestra necesidad. No. Pensamos en nuestra necesidad. Luego, expresamos en una oración o en una petición, o cuando dicen pasen sus peticiones, las escribimos, cómo satisfacer nuestra necesidad. Y luego expresamos en la malentendida acción de la oración, porque más adelante vamos a ver esto con mi esposa, lo vamos a enseñar vamos a retomar el tema de la oración en un nivel un poco más profundo y maduro y vamos a entender cuál es el lugar real de la oración. Pero llegamos a nuestra oración y le decimos a Dios qué es lo que Él tiene que hacer para que mi necesidad sea satisfecha. ¿Sí ven? Entonces, es como el empleado que llega a la empresa y le dice, bueno, yo sé que yo tengo que llegar a las 5, a las 8 de la mañana, irme a las 5 de la tarde y tengo que hacer un poco de cosas, pero es que mi necesidad es esta y usted me tiene que dar permiso y usted me tiene que permitir y además que yo soy cristiano, entonces necesito una hora en el día para poder predicar la palabra y como que él dice, oye, pero es que mi función es atender público y mi objetivo es atender la mayor cantidad de personas en mi horario laboral. Entonces, uno no puede desconocer esa necesidad porque si yo voy a trabajar en esa empresa, yo tengo que lograr los objetivos de esa empresa. Nosotros estamos metidos en la empresa universal. Es una empresa que funciona tanto en lo invisible como en lo visible, que funciona en lo temporal como en lo eterno, que funciona desde lo espiritual, pero es manifiesto en lo físico. Porque de otra forma, sin un medio físico, no estaríamos hablando de lo espiritual en este momento. Entonces, lo espiritual es superior a todo, pero es universal a todo. Así es de que cuando yo pienso, ¿qué debemos hacer? Ese qué debemos hacer tiene que estar relacionado no con lo que yo quiero hacer, sino con lo que el Padre desea hacer. Y cuando yo entiendo lo que el Padre desea hacer, yo involucro mi vida en ese negocio. Pero en la medida en que yo voy entendiendo eso, tengo que aprender a conducirme. De forma que cuando yo vaya entendiendo y vaya haciendo mejor las cosas, mi conducta me haga irreprensible. Por eso, si vemos en Colosenses 3, ubiquémonos allí,
el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a ver los primeros 10 versos. Siempre tengan presente algo. Cuando yo arranco en el capítulo 3 de un escrito paulino, quiere decir que yo estoy leyendo una carta desde la mitad, ¿no? Es de que si yo les digo, le damos el versículo 3, ustedes deberían conocer toda la carta para que le den contexto al asunto. Entonces es bueno devolverse y leer toda la carta. Aquí no tenemos el tiempo en este momento porque pues vamos a hacer un extracto de una parte de la escritura sin sacarla de su contexto. Pero les recomiendo, léanse toda la carta porque de pronto ustedes se pierden el principio y el final y lo que dice en el medio puede que no signifique mucho porque puede decir en el medio y él lo mató. Y uno queda perdido. ¿Y a quién mató? ¿Y por qué lo mató? ¿Y quién es él? Entonces hay que leer toda la historia para poder saber. Entonces es importante leer las cartas completas. Sin embargo, capítulo 3 de Colosenses nos ubica en un escenario interesante. Dice la escritura, permítame leerla, ténganme un poquito de paciencia para poderla leer pausadamente, para poder poner nuestra atención. ¿Por qué es importante poner nuestra atención? Porque hace unos días escuchamos en que el apóstol decía, miren atentamente, ¿cierto? Miren atentamente la palabra. Miren atentamente la palabra. Si usted no tiene una Biblia en sus manos, usted coloque el chat de este espacio y ahí en el chat usted va a encontrar la escritura. Voy a ser un poco más práctico en próximas ocasiones y de pronto voy a estar compartiendo la pantalla y colocando la escritura y otras cosas, pero estamos haciendo un cambio de tecnologías aquí y con que me cambien un cable de lugar, yo ya quedo un poco perdido, entonces me toca adaptarme un poco más lentamente. Pero con el tiempo, un par de veces o incluso de pronto la próxima vamos a estar colocando la palabra aquí y eso para que usted no tenga que separarse de su lugar ni se pierda. Pero pues tener una Biblia a mano es bueno. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero hay veces si no está muy afinado el oído, pues uno le dice, Espíritu, sóplame Colosenses 3:10, y de pronto él no alcanza a soplarle a uno porque el oído, o de pronto le sopla, pero el oído no escucha. Es bueno tener la escritura al lado. Colosenses 3:10, verso 1 dice, si pues, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, ya sabemos a quién le está hablando. No le está hablando a todos. Le está hablando a los que han nacido de nuevo. Está hablando a los santos, a la iglesia. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesús lo había dicho. ¿Sí? Busquen primero, ¿cierto? Buscad primero el reino de Dios. Busquen primero las cosas de arriba, las que son tal vez invisibles a ustedes y que yo les estoy haciendo visibles, las que no son pasajeras, sino las que son eternas. Busquen esas cosas. Entonces, cualquier búsqueda para entender qué es lo que tenemos que hacer, comienza poniendo los ojos en las cosas de arriba. Por eso el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si queremos saber cuál es el negocio del Padre y qué hacer en el negocio del Padre, tenemos que estar observando el negocio del Padre. Y vamos a empezar a verlo desde el punto donde el Padre emite el reino y vamos a tener que llegar a un momento de vernos entre nosotros mismos, pero manteniendo los ojos allá, manifestar eso que entendemos de allá aquí. Y sigue, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces miren que esto de ser cuerpo de Cristo no es ser cuerpo del Hijo. Es que toda nuestra vida está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y el Hijo y el Padre es uno. Junto con el Espíritu son uno y es Dios. O sea que nuestra vida está en Dios. Estamos allí escondidos en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
seréis manifestados con Él en gloria. Entonces uno puede decir, wow, esta es una cosa que va a pasar algún día en el futuro. Pero miren lo que sigue diciendo el apóstol. Haced morir. Pues, ese pues, yo estoy por pensar y me van a entender algunos colombianos, que Pablo era paisa. Que el paisa utiliza mucho el pues. Dice pues. Entonces, aquí dice el apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y uno podría pensar que es todo esto y lo material, pero no, él lo especifica y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Parece que dijera 5 cosas y que en esas 5 cosas él resumiera los aspectos terrenales, pero los aspectos terrenales que él está tocando tienen que ver con un hombre que no confía en Dios. ¿Ustedes saben quién no confió en Dios la primera vez? ¿Lo recuerdan? Le pude leer los ojos, los labios a mi esposa, no la escuché, pero le leí claritico los labios. Adán. Adán fue el primero que dijo, oye, Dios me ha dicho todo y me ha dado todo, pero yo no confío en él, yo prefiero valerme por mis propios conocimientos, así es de que desecho tu conocimiento y yo busco el mío. Fue el primer hombre y de ahí para allá todos fueron descendientes de esa posición, de esa naturaleza. ¿Por qué les digo esto? Porque la frase que dice enseguida dice que estas 5 cosas dicen que es idolatría. Estas 5 cosas representan idolatría, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia son elementos, son cosas que conforman la idolatría. Y la idolatría es desviar la mirada de Dios, dejar de poner los ojos en las cosas de arriba y ponerlos en otras cosas. Dejar de poner mis pensamientos en lo que es Cristo y la eternidad y ponerlos en otras cosas. Dejar de poner los ojos en lo que Cristo me ha dicho que es bueno, que es puro, ¿cierto? Que es de buen nombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan dónde decía eso? En esto pensad, ¿cierto? Que forman parte de las cosas que son de arriba. Ni se creen ustedes que las cosas que son de arriba son solo espirituales. Las cosas espirituales de arriba manifiestan gobierno del bueno en las cosas materiales de abajo. En mi familia, en mi vida, en mi amor, en el sexo, en la moralidad. En todo eso generan un buen gobierno. Y lo que está diciendo es que cualquier cosa que se aparta de eso puso sus ojos, su mirada, su atención en otra cosa distinta. Por lo tanto, constituye idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto de la ira de Dios tendríamos que colocarlo más en el contexto histórico para entender de qué tipo de juicio está hablando. Porque ni se crean que es una ira, que ahora Dios va a destruir la tierra con fuego y eso no. Dios dijo, yo jamás destruiré la tierra. Eso está escrito. Los que dicen que Dios va a venir a acabar con todo el mundo, tendrían que decirme qué hacemos con esa expresión de Dios, a dónde la metemos, porque esa expresión está en la Escritura. Entonces, él que estaba hablando era de un juicio por algo que ya se había concebido, y ese juicio se llevó a cabo, y se llevó a cabo en el primer siglo. No voy a entrar a explicar los temas, después de pronto discutimos un poco sobre eso, pero él está diciendo todo el contexto que está aquí. Pero a la iglesia naciente les está dando la pauta para sobrepasar esa y todas las dificultades que vendrían en adelante, a fin de que lo que Dios quería en los negocios del Padre pudiera ser realizado. Porque todo podrá cambiar, pero el negocio del Padre ha sido uno y el mismo desde la eternidad y lo seguirá siendo hasta la eternidad. Entonces dice, en las cuales vosotros también anduvisteis, para no dejar esto en el aire, perdón, el negocio del Padre
es su propósito eterno y su propósito es darse a conocer a los hombres y la forma de hacerlo es a través de su Hijo. Y su Hijo ha confiado en la iglesia este propósito eterno. Por eso es que el Hijo forma parte de la iglesia y la iglesia forma parte del Hijo. Porque la Escritura dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y Jesús no se estaba refiriendo a su cuerpo físico de ese momento, sino al Cristo encarnado que había dentro de él y que habría de ser la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y cuando se viera ese Hijo, se tenía que ver al Hijo y en el Hijo se tenía que ver al Padre. Eso es lo que está manifestando y ese es el negocio del Padre. Entonces, nuestro negocio no puede ser diferente. Entonces aquí dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Es decir, cuando tú vivías según la naturaleza de Adán. Pero ahora está clarísimo que tú ya moriste y que ahora tu vida está escondida en Cristo, con esa nueva naturaleza de Cristo, tú tienes que actuar de forma distinta. No porque Dios me vaya a juzgar, ni me vaya a regañar, ni ahora viene un juetazo del cielo, ni Dios se quita la sandalia y me la lanza como las madres antiguas hacían para corregir, que tenían puntería, eso, se quitaban la chancla y la lanzaban y donde ponían el ojo, ponían la changleta. ¿Qué es la changleta? Es como una sandalia. Y no fallaban, nunca fallaban. Entonces, no está hablando de este tipo de cosas. Cariño. Sí, amor. Una pausa. Están preguntando que entonces, si uno no va a la iglesia, entonces uno no es salvo. Muy interesante pregunta. Si me permiten, en un momento la contesto. Tenla ahí, por favor. Y termino aquí de leer esta escritura y nos podemos sentar en esto. Entonces dice, nosotros anduvimos en eso, pero como hemos nacido de nuevo, ya no tenemos que andar en eso. Pero nuestra costumbre anterior se queda pegada. Por eso es que a veces queremos llegar a Cristo y seguir haciendo las cosas que hacíamos, desordenadamente. Pero el que es desordenado, ¿saben quién es? A la vista nuestra, por ejemplo, les voy a decir quién es un desordenado. Nosotros sabemos que tenemos que descansar un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo descansa un bebé? Yo siempre he escuchado la expresión, es que duermo como un bebé. Oye, los bebés no duermen parejo, duermen un par de horas y se despiertan, hacen escándalo, hacen sus necesidades, piden comida, piden que los alcen, piden que les tengan atención y vuelven y se duermen 2 horas. Es un desorden de horario, perdónenme, pero son unos desordenados. Sí, y van siendo desordenados y uno le tiene que decir, mijito, recoja los juguetes, mijito, recoja los útiles escolares, mijito, recoja las medias que ya llevan 10 días ahí. Entonces, tiene que ir a buscar una espátula para despegarlas de donde estén. Hoy estoy muy gracioso, perdón. Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos las cosas que ya no tenemos que hacer. Pero es muy importante que empecemos a identificar las cosas que sí tenemos que hacer. El apóstol se esfuerza aquí y dice, si estamos hablando de idolatría y estas 5 cosas, también déjenme añadirles otras. Y el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y como que da una pausa después de decir otras 5 cosas más, ya vamos por 10. Luego dice, no mintáis los unos a los otros. Y esto de la mentira es algo extremadamente sutil en la vida incluso de los santos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, de la vieja naturaleza, con sus hechos. O sea, nosotros no solamente, porque cuando nacemos de nuevo, nosotros no hicimos nada, ¿no? Papá y mamá se encargaron de hacer todo eso y llegó un día, alumbramos y como que sin responsabilidad y sin culpa llegamos a este mundo. Cuando somos escogidos en Dios,
desde la eternidad y somos dados a luz al nacer de nuevo desde nuestro espíritu, pues nosotros tampoco escogimos nada de esto, pero ya tenemos esta naturaleza. Entonces el bebé no puede decir, oh, no, yo me quiero devolver y no, eso es imposible. Él ya comienza a vivir con esa naturaleza que tiene. Así nosotros cuando nacemos en el espíritu debemos comenzar a vivir con esa naturaleza que tenemos. Y debe ser natural expresar la vida que tenemos. Natural expresar la vida que tenemos. Entonces, dice que nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Con sus hechos. O sea, no solamente es la naturaleza, sino que lo que yo hacía, que era característico de ese viejo hombre, que tiene que ver con las cosas que el apóstol está diciendo que no debemos hacer o continuar haciendo. Es lo que hace referencia ahí. Dice, y revestidos del nuevo. Entonces alguien piensa que es colocarse un vestido. No, es cambiar una actitud que nace desde nuestro interior. Por eso hablamos de la transformación del alma y que se da por un proceso de salvación que comenzó en nuestro espíritu y está abarcando todos los aspectos de nuestra alma. Entonces aquí dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren que eso no es eso que nosotros quisiéramos como esos estudios hipnopédicos, ¿no? Que uno dice, oh, voy a aprender a estudiar inglés y me acuesto sobre una almohada que tiene una bocina que me da clases de inglés y al otro día amanezco bilingüe. Eso no existe realmente en el mundo espiritual. El mundo espiritual es cadenciado, es progresivo, viene siendo dispensado en la medida que nosotros podemos recibirlo. Porque Dios no quiere ni que nos indigestemos, ni que nos intoxiquemos, ni que nos pongamos con un malestar, ni tampoco quiere vernos desnutridos. Entonces Él en la medida que dice, a este toca darle biberoncito, a este toca darle pecho, a este toca darle caldito de pollo, a este toca darle frijolitos o habichuelas que llamamos aquí. Eso es otra cosa distinta, ¿sí ven? Eso es otra cosa distinta. Dios quiere llevarnos en un proceso, por eso dice aquí, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. O sea, vamos siendo renovados en un proceso progresivo hasta el conocimiento pleno, ¿cierto? Y cuando yo tengo el conocimiento pleno, miren lo que pasa. Y aquí esto es bien importante. Puede que a nosotros nos suene sencillo, pero ustedes tienen que pensar que esto se escribió cuando los judíos todavía estaban diciendo que los cristianos eran heréticos y que tienen una cosa rara y que los únicos que podían ser de Dios eran los israelitas. Esa era la posición de los judíos. Y dice él aquí, donde no hay griego ni judío. Entonces está pegándole a la sabiduría de los griegos, diciéndole, a mí no importa si eres de cuna griega o de cuna judía, a Dios no le interesa. No importa si eres de la circuncisión ni de la incircuncisión. Los de la circuncisión también eran los judíos y los de la incircuncisión eran los gentiles. Entonces, no importa si eres de cuna judía o de cuna gentil. Bárbaro o escita. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Esta expresión quiere decir es que no hay una distinción para los santos que Dios ha escogido. Hoy en día no es mayor el judío, ni es mayor el pastor, ni es mayor el que ha estudiado, ni es mayor el que es maestro en la revelación del nuevo pacto. Y eso que les digo de título existe. Teólogo con énfasis en el nuevo pacto. Eso existe en nuestro medio, pero eso no lo hace mayor. Porque lo único que Dios va a reconocer de nosotros es lo que de Cristo hay en nosotros. Lo que Dios va a juzgar no es lo que tú hiciste. Dios lo que va a juzgar es, déjame ver la medida del Cristo que yo te di y la oportunidad de que ese conocimiento fuera pleno en tu vida, déjamelo ver y yo voy a medirte
con el varón perfecto. Entonces, nuestro referente es Cristo y nosotros vamos a ser puestos y decir, ¿qué tanto de Cristo tienes? Ah, ok, porque ¿qué tanto de Cristo tienes? Será lo mismo que manifestaste de Cristo. Entonces no se trata de dar enseñanzas, no se trata de 40 días de ayuno, no se trata de eso. Se trata de mostrar el Cristo que tenemos dentro y que realmente lo tenemos dentro. Porque cuando el apóstol decía, doy de gracia lo que recibí de gracia, él no estaba diciendo del don ni estaba diciendo nada de eso. Él estaba diciendo del depósito de Cristo que yo recibí por la gracia de Cristo y lo tengo en mí, lo estoy sacando y de ese depósito que yo tengo de Cristo, yo lo estoy entregando. Nadie puede entregar lo que no tiene. Cualquiera puede estudiar este libro, aprenderlo de memoria, estudiar escatología, estudiar hermenéutica y estudiar oratoria. Y les dará una excelente clase magistral sobre la escritura. Pero es probable que lo que él nos diga sea resultado del conocimiento y experiencia humanos y no de lo que el Espíritu ha hecho crecer en la vida de ese hombre. Ahora, ¿qué mejor tener los dos? ¿Qué mejor tener los dos? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Quiero que se construya el tabernáculo a imagen de lo que te mostré a Moisés, pero tú no vas a colocar a cualquier amigo ni familiar tuyo. Tú vas a traer un experto en carpintería, un experto en orfebrería, un experto en platería, un experto en costura, un experto, expertos. Y esos expertos los vas a enseñar y les vas a contar cómo es el diseño para que lo hagan tal cual lo que tú has visto. Y Moisés, con lo que él tenía en sí, de lo que Dios le había dado, muestra el modelo y estos expertos lo hacen. Dicen, esto es Antiguo Testamento. Déjeme, se lo coloco en otro contexto. Timoteo, hijo mío, lo que te he dado, de lo que yo tengo de Cristo, quiero que tú lo pongas en manos de hombres que sean competentes, que no sean neófitos en la palabra. Y cuando Pablo estaba diciendo neófitos en la palabra, no estaba hablando del conocimiento de los pergaminos israelitas. Estaba hablando del verbo vivo, del verbo eterno, del mismo Cristo. Que no sean neófitos en el vivir a Cristo. Que no sean neófitos en el conocer a Cristo. Que no sean neófitos en el aprender a Cristo. Es un contexto distinto. Entonces, lo que Dios va a mirar es eso. Por eso dice, a mí no me importa lo que tú hayas sido. Es que en Colombia estaba la unción fuerte del Espíritu Santo y por eso es que allí Unidos tenía una congregación. Entonces, esos éramos los que teníamos la... No, eso no lo va a preguntar el Señor. Por eso para Él es tan importante. Verso 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados. Oye, ¿cómo te vistes de amor? ¿Será que puedes ir aquí al mall donde esperamos disfrutar de una ensaladita con mi esposa en un rato? ¿Será que podemos ir al mall y decir, véndame un amor talla medium para que me quede a mi figura, ojalá en color azul oscuro que me gusta? No, Dios es amor. ¿Será que puedo decir, necesito santidad talla 34 para colocármela? No, no lo vas a conseguir. Dios es santo, es la santidad misma, es su sustancia, es su esencia. Entonces, cuando dice revestíos, lo que le está diciendo es, colócate el vestido que yo te di por gracia, y ese vestido es Cristo. Colócate el vestido de Cristo que tiene un carácter de amor especial. Colócate el vestido de Cristo que tiene un carácter de santidad especial. Pero como Dios es espíritu, el vestido se coloca en el espíritu. Y el espíritu le dirá a nuestra alma. Y si nuestra alma no es mentirosa, hará lo que dice el espíritu.
Y si nuestra alma no tiene el espíritu, pues ya saben qué es lo que va a hacer. Lo que se le da la gana. Entonces va a responder a otras demandas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y va cerrando estas expresiones: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren esta expresión tan bonita. Vemos que Cristo, en alguna parte de la Escritura, en Hebreos, dice que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, la expresión correcta hubiera sido que Melquisedec es sacerdote según la orden de Cristo, porque Cristo es el sacerdote eterno, ¿cierto? Y el único que permanece para siempre. Pero cuando Melquisedec se encuentra con Abraham y sale allí, Melquisedec no le empieza a hacer argumentos a Abraham, sino que lo acoge y le proporciona pan y vino y lo bendice. Eso es lo que hace Melquisedec con Abraham. Cosa curiosa, Jesús con nosotros hizo lo mismo. Nos salió al encuentro y nos mira a los ojos y nos dice: yo te estoy viendo como un justo. Él no te está reprochando ni te está reclamando. No te dice: acuérdese que yo fui a la cruz, me clavaron allá por culpa suya, porque usted hizo esto, cochinón, usted hizo esto, hizo aquello y se portó mal y dijo mentiras. Cristo no se acerca así. Cristo no se acerca con una queja nunca. Cristo dice: yo te veo justo y perfecto. Vístete de mí para que vivas de forma justa y perfecta. ¿Qué debemos hacer? Eso. ¿Suena fácil? No sé si sea fácil, porque luchamos con muchas cosas. Luchamos contra todo lo que vemos en la televisión, con lo que nos podemos encontrar en el internet, con lo que nos podemos encontrar en la calle. No solamente estoy hablando de mujeres. Muchos estamos pasando necesidades por algunas cosas u otras. Muchos somos suplidos por Dios, pero muchos puede que la ambición nos supere y queramos más. Y el querer más nos lleva a arriesgar más. Y terminamos haciendo cosas que no debemos hacer, tolerando cosas que no debemos tolerar, aceptando cosas que no debemos aceptar en nuestra vida. Y eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, no vayan con quejas ni con reclamos y después de hacerle ver la maldad al otro le dicen: pero tranquilo, no te preocupes que para la gloria de Dios yo te perdono. No, eso no es ninguna actitud cristiana. Si esa expresión cabe en mi boca, que a veces me cuesta decir cristiano, porque es que se ha vuelto un asunto que no tiene sentido, porque se ha vuelto religioso y no se ha vuelto una expresión de Cristo como debe ser. Dice: y sobre todas estas cosas, lo repite, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more con abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Qué impresionante enseñanza que comienza con nuestra vida escondida en Cristo y termina con nuestra vida manifiesta en Cristo. Pero no solamente es manifiesta en Cristo, sino es manifiesta por Cristo. Y es manifiesta para Cristo. Por eso es que a veces decimos, por, en y para Cristo. Toda nuestra existencia en esta naturaleza que estamos experimentando bajo el nuevo pacto que nos puede llevar a ser ministros competentes, nace en Él por voluntad propia. Se gesta por Él en nosotros y va produciendo progresivamente ese cambio en la forma de pensar, de hablar y de actuar en todos nosotros. Y finalmente, el resultado de eso tiene que ser una manifestación de Él para que Él sea glorificado. Entonces, ¿tú quieres glorificar al Señor? Decir gloria a Dios no glorifica a nadie. Pero una vida que expresa a Cristo y se pueda parar y decir, gracias porque tú has obrado en mí y has permitido que tu vida se manifieste en mí. Y aunque yo he trabajado, ha sido tu gracia trabajando en mí y estoy tomando las palabras del apóstol. Por eso es que se nota que yo ya llegué a la meta. Yo ya llegué a donde fui asignado, hice lo que tenía que hacer y eso que tenía que hacer es una vida que glorifica al Señor. Y si esa vida que glorifica al Señor se para allí, en lo oculto, en lo público, en lo privado, en donde te ven, en donde no te ven, en donde sea, ¿no? Eso no importa. Pero si esa vida que con los actos, pensamientos y palabras glorifica a Dios desde su corazón, ese gloria a Dios no es otra cosa que una expresión de una vida completa en Dios. ¿Qué debes hacer? Aléjate de tu pasado que te aleja de Dios. Mira esa frase. Aléjate de tu pasado que te aleja de Dios. Entonces muchos van a decir, entonces me voy a separar de mi esposa porque es que ella siempre me hace poner con ira, entonces me voy a separar. No, eso no estoy diciendo. El que esté casado permanezca casado. Bueno, eso lo dijo Pablo, eso no lo dijo Cristo. Hay cosas que te sacan. Si tú te puedes sentar con tu esposa y reducir tu escenario a compartir una copa de vino con ella, y en eso no hay juzgamiento de nadie, y puedes controlarlo en ese escenario y nada más, pues comparte una copa de vino con tu esposa. Pero si esa copa de vino la quieres compartir en un bar, en una discoteca, no lo quieres hacer con tu esposa, sino con tus amigos, tienes un problema de tu pasado que te tiene amarrado. Porque lo prioritario no está tomando lugar y lo prioritario son las cosas de arriba. Una lista. Busquemos las cosas de arriba. No quitemos la mirada de las cosas de arriba. Asesinemos y enterremos toda fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricias, todo lo que es idolatría. Dejemos de lado nuestra ira, nuestro enojo, nuestra malicia, nuestra blasfemia, todo lo que es mentira, todo lo que es deshonesto, dejémoslo de lado. Porque estamos limpiando algo que es un espacio que le tenemos que dar libertad. Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, Él no quiere morar en nuestra sociedad. Tú puedes ser salvo,
Pero como morada, hay que mantener la morada limpia. Y la forma de mantener la morada limpia es comportándonos con respecto a esta naturaleza. Por eso es que el apóstol dice, esas cosas que ustedes hacían, no las sigan haciendo. Él no está desconociendo que son santos. Él está desconociendo que están apegados a hacer lo que siempre han hecho. O sea, dejen la mentira de lado. No alimentan a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus jefes. No nos mintamos nosotros. ¿Qué sentido tiene? No nos ayuda. Si es por quedar bien, hace rato ya pasamos por ese lado. Yo en días pasados intenté dejarme crecer un poquito el cabello aquí para que no se me viera la pelada, pero finalmente la tengo. Tengo una aquí, tengo otra aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ahí están. ¿Para qué me voy a amargar y enredarme la vida con peinados que yo no me sé hacer? Si tienes problemas por salir de casa, ir a una peluquería, lo que sea, pues tu esposa aprende a cortarte el cabello y no te vayas para ningún lado. Mi esposa me lo corta a mí. Me equivoco mucho. A veces se me salta el Martínez. A veces quisiera hacer cosas que la gente hace y evoluciona muy rápido. Pero inmediatamente viene una voz desde lo profundo de mi ser que me dice, ¿y acaso tú no tienes lo mejor? ¿Y acaso no te di la suficiente templanza para esperar lo mío? Y a veces me equivoco. A veces Dios me dice, ¿necesitas un vehículo para movilizarte? No hay problema, te lo voy a colocar. Pero yo digo, no señor, yo quiero uno más bonito, entonces desecho ese y me traigo el más bonito. El más bonito me metió en líos. Me tocó entregar el más bonito y decir, señor, hasta que vuelvas a darme lo que tú me habías prometido. Oye, y pasó un mes y el señor dijo, bueno, como ya estás en orden otra vez, y ya, entonces voy a volver a colocarte el vehículo. No será el que tú quieres, pero es el que tú necesitas. Moverte. Las cosas pasadas. Revestámonos del nuevo hombre. Ese es hecho conforme al que nos creó, nos diseñó y nos dio la vida. ¿Para qué le buscamos? ¿Sí? Comportémonos como escogidos de Dios. Entendamos esa palabra. Nosotros a veces separamos santo de escogido. Tal vez lo peor que pudimos haber hecho es darle un carácter a ese término de santo de una cosa rara. Pero haz de cuenta que Dios volvió a mirar su creación desde la eternidad y vio todos los siglos de los siglos de los siglos y vio todas las generaciones de las generaciones de las generaciones y dijo, Judith, a ti te escojo para que lleves luz y la muestres. Eso es ser santo. Entonces, si yo entiendo que fui un escogido para un propósito eterno, viva con respecto a eso. Viva con mentalidad eterna. Viva con vida eterna. Puesta los ojos en lo de arriba que es lo eterno. Y lo que yo digo, esto me conviene, decía el apóstol. No, esto no me va a ayudar con lo eterno, entonces déjamelo a un lado, no me importa. Para mí esto es como basura, es accesorio, es un rudimento, no hace sentido. Pero otras cosas hacen más sentido. Entonces no importa que yo cumpla todos estos rudimentos si no cumplo lo mayor, lo que es eterno. Entonces, esa imagen, comportándonos como esa imagen, como apartados, escogidos, seleccionados por amor. Por lo tanto, antes de que naciéramos, Dios ya nos amó. Esa es la expresión que dice la Escritura, Dios nos amó primero. No es que nos amó primero en la cruz, no. Es que nos amó desde antes de que nosotros apareciéramos en el mundo y ya cuando nos había amado, nos siguió amando. Y cuando la embarramos, nos sigue amando. Su amor no cambia. Pero su amor es algo que viene desde adentro. No es algo que viene desde afuera. Es algo que es puesto dentro de nosotros y llega un momento en que crece tanto que ya desborda en nuestra vida y es cuando expresamos el amor de Dios. Cuando sale de nosotros el amor de Dios. Por eso las fuentes de agua nunca entran. Jesús lo dijo, salen desde el interior.
Salen desde adentro, de lo que yo puse allí, desde allí es donde fluye la vida, es donde fluye la palabra de Dios, donde fluye el Espíritu de Dios. Soportaos unos a otros y perdónense de la forma como Cristo perdonó, sin hacer reclamos ni quejas. Entiendan que sobre todo está el amor. ¿Qué nos mantiene aquí? El amor de Dios. Hay muchos de nosotros que nunca hemos tenido la oportunidad de abrazarnos. Y no crean que yo sueño el día que pueda abrazar a Judy o que pueda abrazar a Diana. Bueno, con José Luis Junior tengo más opción, con Anita casi no, con Giselle no. De volver a abrazar a mis hijos que no están con nosotros. Porque ese afecto físico y cercano también es una expresión de ese amor de Dios. Porque lo que nos mantiene unidos es ese amor, ese es el vínculo perfecto. Recibamos la palabra de Cristo y hagámoslo desde nuestro interior para que podamos ser enseñados y exhortados en lo que tenemos que ser, que nos volvamos sabios en esto. Y que si hay lugar para la música, claro, hay lugar para la música y las canciones, pero tienen una intención y es que desde nuestro espíritu podamos expresar en espíritu y en verdad todo lo que Dios nos puso. Estas cosas harán que nos comportemos, ya bien sea en palabras o ya bien sea en hechos, de la manera en que podamos decir que todo es hecho en el nombre del Señor. Entonces, no se trata de que tú te levantes y digas, hoy voy a conseguir trabajo en el nombre del Señor. No, porque sales y no consigues trabajo, pero no. Pero tú sí puedes salir con la actitud correcta, con el vestido correcto, con las palabras correctas, con el corazón correcto, con la mente y los pensamientos correctos, con la acción correcta, con tu... Vas a pedir trabajo, entonces no vayas haciendo una oración de reprensión o de posicionamiento, de declaración, qué sé yo, para que ese trabajo sea suyo. No, arme su hoja de vida bien, diga lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer y cuando le pregunten sea honesto. No, eso no lo sé hacer, yo lo he hecho de esta forma, pero puedo aprender. Sea honesto. Con eso, cuando usted llegue al final del día, puede llegar y decir, no me aceptaron el trabajo, no cumplí todos los requisitos. O me dejaron en remojo y de pronto me van a decir. Pero si usted llega desde que nace el día hasta que vuelves a tu casa con la ocasión correcta, en ese momento puedes decir, oye, lo hice todo en el nombre del Señor, porque lo hice revestido con lo que Dios me dio. Y puede manifestar ese Cristo en todas partes, con autoridad, con mansedumbre, con sabiduría, con humildad. En todo para que Él siempre fuera glorificado. De manera que cuando salgamos de una entrevista, el que nos entrevista diga, oye, lástima que no supiera hablar alemán, porque me gustó su actitud. Dejen esa hoja de vida guardada y tengámoslo presente para otros temas. Eso es glorificar al Señor. Pero si tú entras a decir, gracias a Dios, no es que yo soy cristiano y yo soy mejor que todos porque yo soy santo. Yo no voy a mentirle a usted ni me voy a robar nada de la empresa porque es que yo sí amo a mi Dios y yo cumplo lo que mi Dios dice. Gloria a Dios. Cuando termine la entrevista, el Señor va a decir, ¿qué entrevista más rara? Nunca supe si ese señor sabía hacer lo que le dijo que sabía hacer o no sabe hacerlo. Pero habla mucho. Sobrios, sabios. Y sobre todo, dando gracias a Papá Dios por medio de Él. Así es de que, Padre Dios, gracias. Gracias no solamente por lo que has hecho en la eternidad, sino por lo que hiciste en la cruz. Gracias no solo por lo que hiciste en la cruz, sino que al salir de la muerte, al salir de la tumba, al ser glorificado,
nos arrastraste contigo. Gracias porque no tomaste la vida para ti, sino que la distribuiste entre los que has escogido y colocaste en nosotros de tu vida para que fuéramos partícipes de ella, para que teniendo una probada de tu espíritu nos enamoráramos, apasionáramos y quedáramos allí encadenados a tu amor, encadenados a tu verdad, encadenados a tu hermosura, Señor. Gracias, Padre, porque no te guardaste al Hijo, sino que lo entregaste por su propia voluntad. Gracias, Hijo, porque no te guardaste al Espíritu, sino que nos lo diste a nosotros. Y gracias porque tú buscaste que la vasija que somos nosotros estuviera preparada para recibir al Espíritu. Gracias por estas preciosas personas y familias que pueden compartir con nosotros y disfrutar el deleite de aprenderte cada día, de conocerte cada día, de poder comer ese pan de vida, de poder degustar ese vino dulce y precioso que es ese conocimiento y esa iluminación que tú traes a nuestra existencia. Porque enseñas nuestra alma, nos exhortas siempre, nos corriges, nunca nos dejas, no nos abandonas, sino que de continuo nos estás enseñando, de continuo estás diciendo, William, hazlo mejor, hazlo bien, hazlo de manera que yo sea glorificado. Acuérdate que este es un propósito eterno, no es temporal, no es para quedar bien. Es porque yo te escogí, a ti y a ti y a ti y a cada uno. A los que están aún en los pensamientos de Dios y que no han nacido, también los escogí. Y a los que están recién nacidos, a los pequeños como nuestras nietecitas y todas las sobrinas que tenemos por allí, sobrinos que tenemos por allí, los hijos que están por allí, yo los escogí también. Permítenos, Señor, vivir con esta responsabilidad, que en nuestra mente, que en nuestras palabras y que en nuestros actos sean un continuo manifestar de Cristo y una acción de gratitud y de alabanza a tu nombre, para que nos puedan ver y algún día nos digan el mayor cumplido que nos pueden decir, y es ese hombre, esa mujer, ese joven, wow, andan conforme al Cristo que hablan. Gracias, papá. Y allí donde estás, solo exprésale esa gratitud que Él se merece. Gracias, Jesús. Bueno, amor, teníamos una pregunta, amor. La C es la mamita de Efra. Espérate, vuelvo y te la leo. A ver. Acá. Ok. Uno no va a la iglesia, entonces, ¿es salvo o no? Que si uno no va a la iglesia, entonces uno no es salvo. Sí. Bueno, primero y con mucho amor, cariño y respeto, quiero hacer una precisión. Uno no va a la iglesia. O sea, es algo que tenemos que tener en el entendimiento. Uno no va a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Si alguien se puede salir de sí mismo, no me vayan a hablar de desdoblamiento, por favor. Pero si alguien se puede abandonar a sí mismo, ir y dar la vuelta y volver al rato a sí mismo, podría ir y venir de la iglesia. Y esto lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque es que tenemos que ser precisos.
Hay otro término que es parecido, pero no es lo mismo que iglesia. La iglesia es perfecta porque es concebida en Cristo. Y la iglesia es una edificación de vidas humanas, escogidas por Cristo. La congregación es otro asunto. La congregación es un lugar ubicado físicamente al cual podemos estar cerca y nos juntamos. Dice la escritura que algunos tenían por costumbre no congregarse. Hay que leer todo el contexto de lo que dice esa expresión. Entonces, alguien puede decir, los que son salvos son los que vienen a la congregación. Pues yo lamento decir que a la congregación de Israel asistieron muchos y no fueron salvos. Y los que siguen insistiendo en el judaísmo para ser salvos, no van a ser salvos. Y es una congregación. Hay congregaciones de sectas donde la gente asiste y eso no los hace salvos. La salvación es una voluntad divina. Nadie puede ser salvo por obras, sino aquellos que al ser notificados tienen fe en el Espíritu que está dentro de ellos. Porque ahí mismo lo dice la Escritura. En Pedro creo que lo dice. En Romanos lo dice. En Corintios creo que también lo dice. El Espíritu es el que te da testimonio a ti de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu es el que te está dando testimonio de que tú eres salvo. El Espíritu es el que te da testimonio de esto. Entonces miren que ir a la iglesia, ir a una congregación, no te salva. Porque estaríamos diciendo que la obra de Cristo no tiene nada que ver en mi salvación, que la gracia no tiene nada que ver en mi salvación, sino es el hecho de que yo me monte en un bus, en un vehículo, en cualquier transporte o vaya a pie y llegue a un lugar y ese hecho de llegar a ese lugar me salva. Eso no es consistente con lo que el registro bíblico dice y con el testimonio del Espíritu tampoco. Ahora bien, si tú eres un hijo de Dios y tienes testimonio de que eres un hijo de Dios y tienes la oportunidad de juntarte con otros hijos de Dios, ¿a quién no le gusta reunirse con la familia? Uno disfruta estando con la familia. Y cuando es la familia de la fe, uno la disfruta. Pero congregarnos no es estar en el mismo sitio. Congregarnos es estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir de Cristo, no es emocional, ¿cierto? Y en el mismo cuerpo que es la iglesia. Eso es congregarnos. Y si de ñapa nos podemos ver, abrazar, juntarnos y orar juntos, comer juntos, estudiar la escritura juntos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Ganancia. Pero si tú vas a un lugar, escuchas la música, cantas y brincas, escuchas la enseñanza, gloria a Dios, y te vas, pero no tuviste la opción de hablar con nadie, de saber cómo estaban, de ver si alguno no tenía que comer ese día y te lo llevabas para tu casa y le das de comer. Déjame decirte que el que no vive la fe de Cristo, no su fe, la fe de Cristo, cualquier religión le es vana, cualquier creencia le es vana. Y es probable que incluso no hayan ni siquiera nacido de nuevo. Y con esto no digo que esta es una marca, sino ¿por qué? Porque no hay un revestimiento del reconocimiento de ser escogido, ni el revestimiento del amor. Por eso quería terminar esta enseñanza. Puede que tú vayas a un lugar como ir a escuchar una conferencia. Entras y sales, y algunos incluso, porque dan un diezmo, se creen con el derecho de decirle al pastor
que las ventanas hay que cambiarlas y que el sonido estuvo muy duro o que el sonido estuvo malo o que la canción, esas canciones son repetitivas, eso. Piensan que adquieren un derecho porque entregan un dinero. Cuando lo que yo doy, lo doy porque honro al que me edifica. Un reconocimiento de honra hace que yo entregue el dinero, porque no solamente reconozco al Cristo que lo habita a él, sino reconozco el Cristo que me habita a mí y reconozco lo que Dios le ha dado y lo honro, pero no me da el derecho para exigirle. Entonces miren que tenemos las congregaciones probablemente llenos de santos y de otros que no lo son. De ahí las parábolas. El trigo crece con la cizaña. Hay que esperar que venga el tiempo de los frutos para saber quiénes maduran y dan el fruto del Espíritu, que es el del Espíritu. Y allí yo reconoceré quiénes son y quiénes no son en el tiempo de la siega. Entonces miren que el tema es mucho más vasto, pero asistir a un lugar no tiene que ver con mi salvación. Pero es probable que porque yo sea salvo, entienda que debo ir a algún lugar. Y discúlpenme, no quiero decir esto porque va a sonar muy subjetivo, pero yo he entendido que el lugar de mi edificación incluso puede ser virtual. ¿Por qué? Porque he sido edificado de manera remota por hombres y mujeres de reino, ministros competentes, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas que son maduros en el Señor y que han edificado mi vida y me enseñan muchas cosas. No tengo la oportunidad de compartir con ellos porque están en otros países, lejos y esto de manera directa, pero compartimos escenarios como estos y soy edificado en este escenario. Pero cada vez que puedo, tengo un par de pastores amigos y sobre todo uno que lo amo mucho, se llama Javier Valdés. Cada vez que puedo voy a su oficina o nos reunimos e incluso compartimos planes e incluso él me tiene en cuenta en algunas cosas que quiere proyectar y estoy con él y eso. ¿Por qué? Porque el Señor de él es el mismo mío, el Espíritu de él es el mismo mío y adivinen qué, ocupamos el mismo cuerpo y la misma iglesia. Yo no tengo problemas con letreros, problemas denominacionales, eso. El que es de Cristo es de Cristo. Y si Cristo es todo en todos, pues todos los que somos de Cristo somos Cristo. Y no vamos a diseccionar el cuerpo de Cristo por nada. Entonces, perdón que me haya extendido. Hoy nos fuimos un poquito más largo, comenzamos un poquito más tarde. La culpa se la echamos a las madres, pero se la echamos con toda la alegría del mundo de poder celebrar sus vidas en Dios, de poder celebrar el milagro de la gestación de la vida en ellas, de poder celebrar con ellas el perfeccionamiento de Cristo. Las amamos y las bendecimos. Espero que la pregunta haya quedado suficientemente respondida. Perdónenme no ser concreto, iba a ser concreto, pero creo que es necesario sentar fundamentos, bases y principios sobre los cuales podamos entrar a hacer esto. Así es de que allí en Medellín, por ejemplo, en estos escenarios que son virtuales, hay un grupo de yo no sé cuántas familias bajo un mismo techo que forman parte de la misma familia extendida. Pero pues están todos bajo un mismo techo, 4 familias bajo un mismo techo escuchando este mensaje. Déjenme decirles, no solamente somos iglesia los que estamos aquí, sino que hay una congregación allí donde dice Familia Campis, compuesta por 4 familias. Aquí en este momento donde yo estoy hay una congregación compuesta por 2 familias, porque habemos 2 familias aquí bajo este techo. Pero como iglesia no somos los que estamos aquí, somos los que nos vemos en este instante. Pero ¿cuántos de la iglesia de Cristo están reunidos en sus casas o en otros lugares, en bodegas, en parques, en salones, en este mismo instante? Entonces, dime tú, ¿dónde está reunida la iglesia de Cristo? Está reunida en el territorio
que nos fue asignado para ser administrado y se llama el mundo. Fuimos puestos en este lugar, porque ni siquiera fuimos formados en esta tierra. Fuimos formados fuera de esta tierra y fuimos puestos en esta tierra. Lean con atención Génesis 1. Ya ahí van a encontrar eso. Génesis 2, ahí lo van a encontrar. Y si fuimos puestos en esta tierra, pues la iglesia de Cristo está en esta tierra, no en República, no en Montería, no en Valledupar, no en Barranquilla, no en Medellín. No, en esta tierra está puesta la iglesia de Cristo y nos alegramos. Algún día podremos reconocernos con algunos que compartan esta generación cara a cara, con otros nos veremos virtualmente cara a cara, pero todos en el Señor nos vemos espíritu a espíritu cuando tenemos este entendimiento de la grandeza del reino que ha sido establecido en la tierra. Les amo mucho, mis amados. Espero que pasen un domingo muy genial. Antes de terminar, Angeliquita, pregunta si quedó clara la explicación, por favor. Angeliquita, Efraín, bueno, los que están en Medellín, sí fue claro. Hola. Sí, quedó clara. Hay otras inquietudes que surgieron, pero eso vamos dosificándolas para después. ¿Listos? El hambre apremia. Pero sí, claro que sí, para que estamos todos. Pues mira, hijo, si quieres podemos abordarlas. Si alguno se queda dormido, pues tú vas a tener que asumir un riesgo. Y es que si se cae por la ventana vas a tener que correr, resucitarlo y seguimos. Bueno, mis amores, un tiempo precioso en el Señor. Deja de grabar, cariño. A mí se me olvidó.